encontramos a Del Ascar, el locutor número uno en sintonía de épocas doradas. Del Ascar Quintero Jr. tiene una revancha con el destino de la música. Mi tarea como compositor es algo que siempre está ahí. Pertenezco a la Sociedad de Autores y Compositores y quiero seguir sacando mis propias composiciones, porque la música es algo que no tiene techo, es algo infinito. Hasta el final de nuestros días estaremos estudiando, aprendiendo, compartiendo y ante todo, expresando el talento que Dios nos dio, señaló el comunicador. Espere la entrevista en resumen. Esta es la voz de la noticia en resumen, pues estamos aquí desde uno de los puntos comerciales de esta ciudad de Cali, acompañado de un maestro de los maestros, el señor Del Ascar Quintero Jr., conocido en el mundo de las comunicaciones. Del Ascar, ¿cómo me le va? Mil gracias, Weimar. Un saludo para todos los amigos de La Voz de la Noticia. Complacido de estar aquí en este segmento tan especial. El gusto es nuestro, Del Ascar, que pues nos atienda estos minutos acá para La Voz de la Noticia, a auscultar un poco el detalle de su vida. Bien, agradezco mucho el interés y el trabajo que se toman de conversar un poquitito sobre nuestra actividad. En la actualidad estamos dedicados a la docencia y hacemos algunas cosas de comunicación eventuales. Y dialogando con, lo que es el mundo de lo que es la vida de Del Ascar Quintero. Épocas doradas, hablemos de las épocas, hablemos de su familia, hablemos de todo cuanto concierne a esa vida que le ha embargado, que le ha atañado durante este lapso de tiempo que nos toca de existencia. Gracias, Weimar. Efectivamente, pues digamos que en cuanto a la comunicación se refiere, empezamos trabajando en Caracol en 1980 para el combo deportivo de la época, con grandes maestros. Es algo de lo que siempre me enorgullece muchísimo hablar, porque tuve la fortuna de trabajar con Oscar Rentería, el maestro Mario Pozo, ya fallecido, pero de quien acumulé tantas y tantas enseñanzas gratuitas de sabiduría, de trabajo periodístico, de corrección idiomática. Fue maravilloso haber trabajado con esa pléyade extraordinaria de comunicadores, Ricardo Alarcón, Adolfo Pérez, el Cuco Roldán, Jairo Aristizábal Loza, extraordinario, locutor, periodista, narrador. En fin, fue una época brillante la que tuvimos la oportunidad de compartir con gente tan destacada de los medios de comunicación y en particular de la radio. Posteriormente estuvimos en Radio Tigre, una emisora de AM cuyo eslogan era "Una fiera en sintonía". Radio Tigre y la flauta de la fortuna dirigía en aquel entonces May Collazos y trabajamos con José Fernando Jiménez, Esaín Tello, Narciso de la Hoz. Bueno, posteriormente nos vinculamos al trabajo inicial de Bienvenida Estéreo, que en su momento fue una osadía utilizar el FM para difundir música salsa. Únicamente la frecuencia modulada estaba reservada para la música clásica y para el jazz y la música internacional, bossa nova, en fin, música americana. Tocar y sonar, difundir música latina, salsas, pachangas y eso no era muy bien visto, entre otras cosas porque ese género musical era demasiado popular en la época, de tal suerte que emprendimos esa labor. Ya ustedes saben lo que pasa con el FM, que tiene diversidad de usos, multiplicidad de usos, de contenidos en la actualidad, y allí empezamos la tarea con el señor Rodrigo Salazar, John Jairo Megudan, J. Fernando Quintero, que llegó posteriormente. Recuerdo Los Durísimos de Bienvenida Estéreo, ese primer programa de ese conteo musical en la capital del Valle del Cauca a través de Bienvenida Estéreo. Tuve la fortuna de iniciarlo yo durante muchos años, presentar Los Durísimos de Caracol. Después me retiro y regreso con el tiempo a dirigir Bienvenida Estéreo
ya durante un periodo bastante extenso antes de que se convirtiera en lo que es hoy una cadena de música crossover en el país, conocida como Tropicana Estéreo. Son las 12:35 minutos y estamos en Los Durísimos. De Lascar, preséntenos Los Durísimos. Bueno, con muchísimo gusto para toda la audiencia de Caracol a esta hora en Bienvenida Estéreo. Vamos a presentar una canción, un tema espectacular de la orquesta Los Bunkers. Esto se llama ¿Qué será lo que se unta? Primera casilla de Los Durísimos. Indiscutible, inigualable e inconfundible la presentación de esa época dorada y el Caracol del Aire y todo lo que sucedió. Háblenos un poco sobre esa faceta tan importante. Sí, fue una maravillosa escuela. Ahí estaba en aquel entonces Sami Jalil. Claro que antes de Sami Jalil, Oscar Rentería dirigía Noticias y Deportes. Después llega Sami Jalil y ahí tuvimos también una oportunidad de aprender maravillosa, extraordinaria, porque llegaron unos maestros de la comunicación, Leo Quintero, en fin, tanta y tanta gente, locutores de noticias, y se empezó esa labor de el primer noticiero popular que hubo en la capital del Valle del Cauca, que lo empezó Caracol a través de Radio Reloj, y se montó ese sistema informativo con 3 emisiones en la mañana, al mediodía y en la noche, y allí pues tuvimos también oportunidad de participar de ese proceso en algunas oportunidades como lector de noticias, cuando se requería esa situación por alguna dificultad de los locutores oficiales de los programas como Amaneció Cali. Recuerdo a la sazón ese espacio tan especial y que tuvo un impacto tremendo en la ciudad. Entonces, Godofredo Sánchez, me acabo de acordar, y bueno, no recuerdo algunos nombres, me apena un poco porque pues bueno, ya los años, hace tantos años que va olvidando uno algunos detalles importantes de gente también maravillosa que ya no está en este plano material, pero que me aportaron muchísimo en este trabajo de comunicación. Y efectivamente, vamos pasando y nuestro trabajo nos convierte en inolvidables leyendas, gente que se queda en el entramado, en el imaginario popular, en la retina, la gente se queda por lo que han hecho. Háblenos de la voz indiscutible de J. Fernando Quintero, qué buen locutor, qué buena voz, qué buen estilo. Háblenos de ese momento, de ese episodio, de ese Caracol, de esa importante sintonía que tenía en Cali. Sí, cómo no, es un placer, un gusto evocar esos momentos, naturalmente compartir con grandes locutores, grandes voces, el locutor Biblia, como lo llamaba Joaquín Marino López y el mismo Fernando Franco García, es ese locutor todero que era capaz de hacer una crónica, una entrevista, de presentar un programa no solamente de radio sino de televisión, y si el productor hacía esta seña que es tan particular para los hombres que trabajan en los medios de comunicación, sobre todo de televisión, alargue, o sea, improvise por alguna vicisitud que se presentara técnica o de cualquier tipo, entonces esos locutores dejaron una huella maravillosa, como el caso de quien acabas de mencionar, J. Fernando Quintero, extraordinaria voz comercial. Compartí con él como director de Caracol Estéreo y yo como director de Bienvenida Estéreo. Hicimos una buena yunta de trabajo en aquel entonces para mantener a la primera cadena radial colombiana en los primeros lugares en esa época. Estuvo también Mauricio Belmonte compartiendo con nosotros ahí en Caracol y trabajando en las emisiones noticiosas de la cadena del Molusco. El costeño, bueno, lo olvido ahora, pero también es Narciso de la Hoz, está pensionado ya, cómo no, fue un gran locutor de noticias. Esaín Tello, que compartió con nosotros. ¿J. Fernando venía de dónde? J. Fernando,
realmente que yo sepa, él es del sur del país, hasta donde tengo presente, y creo que no en Cali no tenía un trabajo realizado en medios de comunicación. Hasta donde recuerdo, fueron como sus primeras incursiones. Él empezó haciendo algunas cosas pequeñas y se fue quedando naturalmente por su trabajo, su calidad, la manera de entender y hacer la comunicación de radio. Y pues ya sabemos todos los trabajos que ha llevado a cabo, no solamente en Caracol, sino en otras estaciones de radio, en otras cadenas nacionales. Esta es la voz de la noticia. En resumen, pues aquí platicando un poco, hablando con el maestro Deláscar Quintero Jr., la vida musical, lo apasionante, lo que logró plasmar con los Bunkers, lo que logró hacer a título personal, vivencias. Gracias, mi querido Weimar. Sí, es una deliciosa, exquisita evocación de esos momentos fascinantes que vivimos desde la infancia. Tuve el respaldo de mi familia y me dediqué al estudio de la música durante muchos años en el Conservatorio Antonio María Valencia con el maestro Alfonso Valdiri Vanegas, después con su hijo en el Instituto Musicales Valdiri, con Luis Carlos Ochoa en la Asociación Musical del Valle hace muchísimos años, y después con muchas agrupaciones trabajando en orquestas. Cuando Cali, no huelga decir, presentaba espectáculos en vivo en los comercios, en los locales comerciales, en los centros nocturnos de diversión de la ciudad. Ya eso se ha perdido, infortunadamente, porque esa era una oportunidad brillante para los músicos de la época, que tuvieran esa posibilidad de mostrar su trabajo y su talento. Tocamos en el Club Colombia, en el Hotel Intercontinental, en algunos establecimientos como Le Monde, por ejemplo, Manricuras de la época. Después ingresé a la orquesta Los Bunkers, estuvimos ahí 5 o 6 años con una muy buena producción musical extraordinaria. 3 álbumes grabamos con los Bunkers, hicimos algunas cosas como solista, Junior Quintero y su orquesta, y después un álbum también muy importante con Sonolux, Ahora me toca a mí, que se grabó en ese entonces en el estudio de Jairo Varela, igualmente con La Máxima Identidad y con la Orquesta Matecaña. Y como solista en la actualidad tengo una agrupación, se llama Cali Sound, y con esa agrupación pues tenemos diversas actividades, presentaciones en eventos sociales de la capital del Valle del Cauca. Y mi tarea como compositor, que es algo que siempre está allí, pertenezco a la Sociedad de Autores y Compositores Colombianas SAICO, y seguimos en la brega, porque la música es algo que no tiene techo, es algo infinito. Hasta el final de nuestros días estaremos estudiando, aprendiendo, compartiendo y ante todo expresando el talento que Dios nos dio. A cada quien, más o menos, mucho o poco, pero igual hay que expresarlo y hay que hacer algo con eso. En esta información de la voz de la noticia, en resumen, estamos aquí hablando con Deláscar Quintero Jr., uno de los hombres que ha forjado medio, que ha hecho carrera y que la gente no lo olvida, que lo tiene en la retina siempre. Deláscar, su vida de una u otra manera. La gente no conocía mucho sobre el particular, lo que sucedía allá, entonces como no estaba tan fortalecido esa tecnología de lo visual, entonces se desarrollaba mucho más la imaginación. Yo por lo menos cuando niño, escuchando Calimán, escuchando a todos estos extraordinarios locutores de la capital de la República y los de aquí, de los que acabo de mencionar, como Franco García, como Marino López, Guillermo García Jaramillo, bueno, tantos y tantos, y en Bogotá Otto Grefstein, la lista es interminable, en Juan Harvey Caicedo, extraordinarios locutores. Uno soñaba, uno se imaginaba, era algo que representaba una fantasía permanente
qué es lo que pasa allá, cómo sucede, cómo llega esa magia, por qué yo los escucho, esas voces, ese poder, esa capacidad para contar, para narrar historias, para decir, para atrapar al oyente, a tal punto que pues un radio era algo supremamente valioso y una compañía única. Eso se ha perdido definitivamente, y la radio hay que admitirlo de esa manera ante el poder arrollador de lo audiovisual y de las redes. Ahora la radio ha perdido ese encanto, esa magia y ese poder, esa capacidad de impactar en la sociedad, ¿no? Todavía conserva un nicho, pero no es lo mismo, definitivamente. Él es Deláscar Quintero, locutor, profesor, catedrático, lo que ustedes quieran llamarle, todo le cabe ahí. Está comprimido en un solo texto, como dicen hoy en el sistema de comunicación computarizado. Deláscar, hablemos un poco en detalle de su vida personal, hoy en el momento actual. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su familia? ¿Dónde reside? Bueno, un poquito sobre ese desarrollo. Sí, gracias, Weimar. Yo estoy muy complacido con la vida, con la divinidad que me ha permitido conformar un núcleo familiar maravilloso, del cual me siento supremamente orgulloso y que cultivo con exagerado cuidado. O sea, para mí eso es lo más sagrado, lo primordial, lo principal, como creo para todos. Tengo una esposa, 3 hijos, y con ellos comparto, soñamos, tenemos grandes proyectos familiares para realizar. Todos tienen que ver con la parte humana, sus vidas, sus proyectos de vida, acompañándolos de la mejor manera en todas sus cosas, sus ideales, sus sueños, repito. Vivimos en las afueras de la ciudad. Particularmente siempre he disfrutado mucho del campo, de respirar un poco de aire más puro que el aire contaminado de las grandes ciudades, que es donde está el recurso y nuestro trabajo, y bueno, hay que estar allí, pero mientras sea posible en algún momento retirarse y disfrutar de un cielo despejado, maravilloso, de compartir la vida silvestre, en fin, eso procuramos hacer y vivir en ese ámbito, en ese ambiente. Y ahí vamos, pasito a paso, hasta que Dios nos dé licencia. Hay una anécdota que usted me estaba relatando hace unos minutos fuera de la entrevista, algo que le pasó, no sé si usted de pronto me lo quiera referir en este preciso instante. Ese gran trabajo que usted tenía musical, pero que se malogró por efectos de, no podría llamarse una imprecisión, sino por avatares e insucesos del destino. Sí, yo preferiría no tocar nombres puntualmente, pero efectivamente hicimos un proyecto maravilloso de salsa musical, de producción latina, con unos grandes músicos y el respaldo de una disquera importante de la época, Sonolux, y resulta que tuvimos la oportunidad de compartir allí con ellos. Se grabó ese álbum, Ahora me toca a mí, con disco Sonolux, y la verdad es que infortunadamente en la mezcla a última hora se malogró el producto y no pudimos recoger la cosecha que estaba programada después de tanto esfuerzo en la producción. Estamos en procura de, en algún momento que sea viable, confiando en Dios, podamos recuperar algunos de esos temas para tratar de llevar a cabo la promoción de ese álbum que se quedó en el ostracismo, se perdió infortunadamente. Bueno, pues esa producción está ahí como esperando ese momento que irrumpa y salga a la opinión pública, porque la gente
seguramente quiere ver el talento a grandes rasgos de Lascar y con toda la indumentaria, con toda la orquesta, con todo lo que tiene que ver con ese talento. Sí, vamos a procurar recuperar eso de alguna manera y trabajaremos en mejorar esa producción tecnológicamente, el sonido y buscar los músicos de la actualidad para que eso se pueda cristalizar. La voz de la noticia en resumen, mis amigos, con Lascar Quintero Jr. Es un gusto, un momento muy especial haber tratado, hablado e intercomunicar argumentos con este maestro de la comunicación. Lascar, muy amable. Mil gracias a todos los amigos de La Voz de la Noticia, ha sido un placer. Weimar, usted muy querido, he pasado un rato muy ameno y nos volveremos a encontrar. Muchos éxitos en todos los proyectos de La Voz de la Noticia. Esta es La Voz de la Noticia en resumen. Esta es La Voz de la Noticia en resumen. Con una gran calidad humana, para quienes la amabilidad y la vocación de servicio y el respeto se constituyen en pilares fundamentales en su formación, lo que permite la relación con nuestros clientes que siempre sea agradable, no solo desde la perspectiva comercial, sino igualmente desde la perspectiva humana, que es la que más nos proporciona felicidad en nuestro cotidiano vivir. Todo en un enfoque a través de la estrategia digital y desarrollo en la web, la base de datos para difundir conceptos, proyectos e institucionalización y su estándar de vida, llevando a cabo el cubrimiento de las principales actividades empresariales, sociales, culturales, buscando siempre el mejor registro. Creamos el mejor concepto, ideas innovadoras que generan un alto impacto en las posibilidades de nuevos proyectos. Resumen. Agencia de Viajes L&M y Turismo. Son más de 18 años con los mejores destinos nacionales e internacionales. L&M, la agencia de viajes preferida en el mundo del turismo. Agencia de Viajes y Turismo en Cali, en el norte, desde la avenida Octava Norte número 20N68. Info 660-0300. Desde el sur, Antiguo Palacio del Cristal, calle Sexta número 3925, local 114. Info 524-0300. Y en Calima Darién, desde la carrera Sexta número 1139, PBX 660-0300, extensión 301 o desde el 315-399-91. Agencia de Viajes L&M y Turismo. Esta es La Voz de la Noticia en resumen. Esta es